Graciela Castro, te saludamos desde Escenas de la Vida Cotidiana y te agradecemos muchísimo que estés tejiendo en esta tarde con nosotros. Bueno, no, muchísimas gracias, Sergio. Un gusto reencontrarnos después de haber transitado algunos caminos allá hace algún tiempo juntos y volver a encontrarnos. Y bueno, te felicito por esta propuesta de estos diálogos, estas conversaciones, que en particular en estos tiempos donde todo lleva a ser breve y se dejan de lado las conversaciones. Sí, tratamos justamente eso, de que no sea una cuestión de touch and go, de tocar y salir, sino que al menos tratar algo, ¿no? Y en este Y caso, darnos la posibilidad de conversar, ¿no? Que es algo que también se va perdiendo, el destinar tiempo a las palabras, que son más que 140 caracteres y superan los comportamientos violentos, que es lo que nos están atosigando permanentemente. sí, yo creo que está buscado eso, ¿no? En definitiva. Sí, Pero sin te duda. traigo a la realidad local. Vos como doctora en Vamos. psicología, como investigadora en ciencias sociales, tomemos como punto de partida que el 8 de julio pasado, el Consejo Deliberante de Mercedes aprobó una ordenanza mediante la cual prohíbe la actividad de los reconocidos en la jerga popular como los trapitos. Y bueno, para ellos hay castigos. También Ujú. en la ciudad de San Luis pasó lo mismo, se aprobó una ordenanza. En Buenos Aires hay gente, periodistas que dicen, de los medios hegemónicos, que han puesto de moda hurgar la basura de los contenedores o vaciarlos para ir a dormir ahí, como si fuera un, un hotel 5 estrellas, ¿no? Entonces, Claro. la acción esta de criminalizar y de demonizar a la pobreza, situándonos en San Luis exclusivamente, en la tribuna nosotros le decimos clima de época, de discursos violentos y de haceres en consecuencia. Desde tu mirada, ¿cómo se puede explicar todo esto? A mí me parece, Sergio, que esto es nada más ni nada menos que el emergente eh, de tiempos muy violentos, como aquella película, creo que era de Tarantino, ¿no? Tiempos violentos. Pero al igual que lo que vos señalabas, a mí no me resulta suficiente con apelar y decir es un clima de época. Digo, ¿qué es lo que está sucediendo? Y, y a diario leemos, vemos en la televisión, a través de las redes, cómo se va instalando hasta transformarse casi en costumbre, en lo cual parecería que no nos molesta la violencia, el desacreditar. Yo siempre pienso en una expresión de Judith Butler, una reconocida feminista estadounidense. Ella apela a una palabra que es lo duelable. Entonces, con esto quiere significar que aquellas personas que entran en la categoría de no duelables es porque ya pierden su significado como persona. O sea, no nos duele, quiere señalar Judith Butler, que al otro le pasen situaciones violentas, sufra precariedades. Entonces noto que cada vez se va acentuando peligrosamente este sentido, como dice Judith Butler, de cada vez hallar más vidas que otros señalan que no son duelables. No me duele que un chico ande en la calle a altas horas de la noche cuando debería estar en su casa, o que estén pidiendo, eh, o como antes era, antes de esta ordenanza, los denominados trapitos. Parecería que todo eso se va tornando indiferente. Entonces,
A mí me preocupa como cientista social y me duele como persona. Yo desacreditar, no importarme qué le pasa al otro. Y es como vos señalabas, vemos en Buenos Aires eh, los contenedores de basura que pasan a ser ocupados por personas en situación de calle, pero no porque les guste estar ahí. O lo mismo en los cajeros de los bancos. Eh, a mí me pasó hace un par de años ir al banco al lado del hotel donde yo comúnmente me alojo cuando voy a Buenos Aires y estaba cerrado y se dije, pero ¿cómo los cajeros no estaban abiertos todo el día? No, no, por una situación de seguridad porque entran los de la calle. Sí, eh, lo preocupante es esto, cómo se va transformando en algo habitual que ya no nos interesa en lugar de plantearnos qué es lo que hace que esa persona tenga que dormir en un contenedor de basura o que ese joven, esa joven, esté en los semáforos tratando de limpiar el vidrio. Eh, Acá en nuestra ciudad era habitual que estuviese en eso. Yo recuerdo siempre un muchacho que se ponía una nariz de payaso con unas pelotitas, hacía equilibrio, y era súper amable ese chico. Lo mismo podés observar en el ingreso a Merlo, por ejemplo, yendo por la ruta 1, que estaban estas personas. Eh, Claro, el tema es por qué están allí. Claro. Nadie elige estar en la pobreza, en un sector vulnerable porque quiere, sino porque hay circunstancias del contexto que lo llevan a eso. Entonces, esto también plantearnos eh, las situaciones de desigualdades sociales cómo se van acrecentando día a día, no solo en nuestra ciudad, en el país, a nivel mundial. Entonces, yo suelo apelar a aquella frase de Gramsci, ¿no? El viejo mundo está muriendo, el nuevo no No acaba de parece. nacer y alrededor los fantasmas van circulando. O también aquello otro que esa frase de Álvaro García Linera, que él la repite a menudo, estamos en un tiempo liminar, o sea, estamos en un momento histórico, me parece, Mm. muy especial, donde las respuestas que teníamos quienes tenemos varios años en nuestras mochilas personales ya no resultan apropiadas. Las juventudes, que es el tema al cual nosotros en nuestro proyecto de investigación nos venimos dedicando desde el año 2000, están en una situación social compleja. Entonces, no tienen dificultades en la inserción laboral. Si consiguen un trabajo, es un trabajo en negro. En el caso de las mujeres se acrecientan estas Ah, desigualdades. Entonces, cuando se critica a aquellos jóvenes, a aquellas jóvenes, o inclusive acá en nuestra ciudad había personas mayores que ejecutaban música. ¿No? Es decir, ¿por qué lo hace? Porque es vago. ujú. Es la alternativa que la sociedad compleja le está permitiendo hacer, porque No hay- no es tan sencillo decir, es vago, ¿qué hay detrás de eso? Es posible que vos, yo, tuvimos la posibilidad de formarnos. Yo agradezco profundamente a mis padres que me dieron esta posibilidad de formarme, de no pasar dificultades, pero eso no me hace superior. Al contrario, no. implica que yo tengo que ser mucho más responsable con el otro, porque yo tuve esa posibilidad. El otro, la otra, a lo mejor no. Entonces, quizá reflexionar un poco, eh, porque esto de que, bueno, ya no están los trapitos o los chicos en los semáforos. Perfecto, sigamos tranquilos. A mí me hizo recordar que vos seguramente recordarás
en la época de la dictadura, lo que hizo Bussi en Tucumán, Claro, que llevó llevaba, a todos los los cargaba en un pobres camión fuera a de los pobres Tucumán. y los llevaba acá a la frontera de Catamarca y los tiraba del otro lado. Que no se vean. Y lo mismo hizo Cacciatore Ah, cuando fue jefe de gobierno, en ese momento creo que era intendente, me parece sí, que se intendente de llamaba, Capital, el 78, porque era la época del Mundial y quedaba feo. Entonces, aquello que es feo, lo llevamos lejos, no lo vemos, me olvido de él. Y me parece que como sociedad tenemos que reflexionar en eso. No basta una ordenanza, sino qué hay detrás de eso. tal cual. ¿No? Mira, Hace poco, sí, ahí, perdón, disculpa, ahí en esa no, por cuestión favor. de la ordenanza, llegan hasta el, no sé cómo decirlo, el paroxismo, de que le van a cobrar una multa a esa persona. ¿Qué multa le vas a cobrar si está en ese lugar? Porque tenemos el trabajador que está incluido, el que no está incluido, y estos Exacto. otros que ya son, digamos, de una base que no llegan ni siquiera para poder estar empleados en negro, ¿no? Que hoy por hoy dentro de la provincia de San Luis podemos decir que el plan de inclusión social algo cubre eso. Pero si vos le Sí, vas a sí. cobrar una multa, ¿qué quiere decir? Que lo vas a llegar a judicializar de manera tal que si no la paga le vas a hacer perder libertad de circulación por la ciudad. Es decir, lo vas a meter en cárcel a esas personas. Eso por un lado, pero por el otro lo que vos decís, la base de todo esto es una gran asimetría económica mediante la cual pocos sectores son los que van quedando incluidos y la mayor parte va quedando excluido de la educación, de la salud Ujú. y de cualquier derecho de, como se le dice ahora, las personas de bien. Es como que Exacto. hubiera personas de bien y no bien. La deshumanización como una carta de presentación ante una sociedad. Mm, Sí, y esto que vos señalás hace, no sé, un par de meses, bueno, lo mismo sucedía en Ciudad de Buenos Aires, que Macri, Jorge Macri, también en esta necesidad de mantener limpia la ciudad, señaló lo mismo, que si no se retiraban, les iban a cobrar una multa. Es decir, si no tiene ingresos, ¿esto qué lo haces? Como suelen decir los que les gusta el fútbol, para la tribuna mm, porque no se logra mejorar nada. Y por otro lado, las desigualdades, y en esto yo creo que también quienes hemos integrado o formamos parte de los ámbitos académicos, también es momento de replantearnos algunas cosas que están sucediendo. ¿Qué pasa con los jóvenes que tienen la posibilidad de acceder al ámbito de la universidad pública, que es el que yo más conozco? ¿En qué situación están las universidades públicas? Cada vez más desfinanciadas, claro. pero por otro lado nos encontramos, y esto es algo que no solamente pasa en Argentina, leía hace un par de días, que el ingreso de estudiantes en la UNAM, la Universidad Autónoma de México, va disminuyendo cada vez más. Entonces, lo que se plantea allí en esa nota, ¿qué pasa? Que a los jóvenes cada vez les interesaría menos acceder a la universidad. Este es un tema porque quizá vos hayas escuchado, yo al menos he escuchado jóvenes que uno dice, bueno, ¿y a qué te dedicas? ¿Qué estudias? Y estoy haciendo un curso de trader o de redes o de cripto, pero a la universidad ya no está identificada en el imaginario de muchos jóvenes como la necesidad del progreso, del desarrollo. Entonces, en este sentido es que yo digo, quienes estamos en los ámbitos académicos, también tenemos que reflexionar qué tipo de información se les está brindando a los jóvenes. Yo recuerdo siempre que en la facultad les causaba gracia
porque yo tenía la costumbre de ir a la biblioteca de la facultad. Y me gustaba ver qué libros habían ingresado y todo, y los no docentes, los compañeros no me decían, y sos una de las pocas que viene. Y por otro lado, escuchar a compañeros, compañeras docentes dicen, los jóvenes no leen. Entonces yo siempre pregunto, ¿y cuántos libros lees vos? ¿Cuál es tu índice de lectura? Entonces es mucho más sencillo englobar a las juventudes como que son desinteresados, que no les preocupa, pero digo, cuidado, planteémonos los adultos qué es lo que estamos ofreciendo a las juventudes. Claro. Eh, Porque si no, los jóvenes que van a ir, sobre todo en las carreras de tipo profesional, ¿no? Pero esto también en las científicas puede ocurrir, pero más en las profesionales. El trabajar como docente en una universidad, y eso es con aquella fantasía que existía años anteriores de que puedo contar con la obra social. En este momento las obras sociales universitarias están totalmente desfinanciadas porque dependen de los salarios de los trabajadores. Pero yo siempre digo, la actividad docente, el dar clase, por lo menos a mí me fascinaba. Yo llegaba y era como un entrar en escena y siempre recuerdo mi madre que era docente, decía, ingreso al aula y me olvido de mi dificultad. Y esto no significa especial nada, es amar lo que se hace, es disfrutar lo que Claro. se hace. Porque eso es lo que podemos transmitirle a los jóvenes. Y en este momento donde hay tantos cambios tecnológicos, por ejemplo, la inteligencia artificial, no tener miedo al uso de la inteligencia artificial, sino enseñarle a los jóvenes, a las jóvenes, en qué medida puedo recurrir a esa herramienta. Porque es una herramienta nada más. Claro, claro, tal cual. Se puede caer en un plagio, pero también tenés la posibilidad de ser creativo. Mm. Entonces, me parece, y en ese sentido es que yo creo que los programas de estudio, las universidades, también tienen que movilizarse un poco y ya no basta reproducir aquello que está en un texto, porque es muy fácil hallarlo. Uno pone un buscador en internet y tenés la respuesta, sino que lo fundamental es enseñar a pensar, Tal cual. a plantearnos preguntas. Ujú. Entonces, eso es lo que nos produce disfrute. Ahí hay, y yo Yo creo, cinéfila que soy, perdón, que cierro con esto, sí. cinéfila que soy, también recuerdo una película ya de muchos años de Andrzej Wajda, creo que se llamaba El Director, era un director de orquesta. Entonces, una de las frases que él decía, quien ama lo que hace es libre. Si yo estoy haciendo alguna actividad, he tenido la posibilidad de elegir un trabajo, pues tengo que disfrutarlo y Mm. eso transmitírselo al otro, porque si no es tedioso, ¿cómo voy a lograr convencer al otro que es importante el conocimiento si yo voy y reproduzco un texto que fácilmente se puede hallar en internet? Claro. Digo, Y está, desde ese lugar yo creo que hay una cuestión sistémica que sobrepasa todo esto que vos estás comentando, porque el sistema lleva a que vos te arregles por vos mismo, que la respuesta la tenés en la inteligencia artificial y que te provee todo y que no es necesario ni la universidad, ni formarse, ni nada, porque las respuestas las tenés en un órgano de dominación, como digo yo, como es la inteligencia artificial. totalmente. Porque, y esto lo peleo siempre con mi hijo y yo le digo que el algoritmo tiene ideología y él me dice, no, le estás Sí, errando de claro. acá a la China. Pero bueno, son No, discusiones que no, están abiertas en este momento. Y respecto del sistema y de lo que venimos, el tema planteado, tenés también una demonización de los migrantes a nivel sí, internacional. claro. Entonces, yo me pregunto, ¿podemos decir que eso marca la crisis de Occidente y de la decadencia de un sistema capitalista
que solo se sostiene mediante la represión de millones de excluidos del sistema, es como, esto lo llevo al ejercicio recargado de la aporofobia, el odio a los pobres, a Ujú, los vulnerables, sí, sí. ¿no? Desde ese lugar. Y después lo ato con esto otro, que si resulta muy aventurado decir que la denominada clase política perdió tanto prestigio que pretende recuperarlo o congraciarse con un sector de la sociedad, mediante este tipo de medidas coactivas o de desprecio hacia el otro, ¿no? A mí me parece que existe como un miedo a la propia vulnerabilidad del sistema, porque me parece que todo va cerrando en ese sentido, como que el sistema está haciendo agua, el gran sistema hace agua y como hace agua en lo grande, hace agua en lo pequeño también, ¿no? Sí, no es casual en este momento el papel de Estados Unidos, ¿no? Ya no existe un mundo bipolar. Los BRIC son la prueba evidente de la necesidad de ampliar los espacios económicos, los espacios políticos. Entonces también es necesario plantearse, me parece, nuevas preguntas, buscando nuevas respuestas, eh, no centralizarse en el pasado, porque lo que yo siempre, a mí me preocupa y lo hablo con compañeras de mucha trascendencia, digo, en el ámbito académico, que decimos, ¿cómo le transmitimos a los jóvenes, a las nuevas generaciones, la necesidad de la memoria social? ¿Cómo le voy a hablar a un joven de 20, 30 años lo que fue la dictadura, lo que tal vez vos y yo pasamos por cuestiones generacionales, si no lo vivieron? Es como que a nosotros nos pueden hablar de lo que fue la matanza que hubo en Buenos Aires en la década del 50, ¿no? Mm. Cuando se mataron tantas personas, que ese es un tema que la historia, la política, la sociedad debe también analizar, ¿no? Que no fue casual que tiraron unas bombas y mataron a muchas personas en Plaza de Mayo, Y que se esconde pero muchísimo. exactamente, pero eh, claro, nosotros no lo vivimos por una cuestión generacional. Sí, quizá estamos imbuidos del tema por preocupaciones personales, intereses políticos, y no digo político partidario, digo político de la sociedad. Entonces, esto también, yo creo que es, insisto, esto, la necesidad que quienes tenemos ya varios años reflexionemos en el modo de transmitir esta memoria, que necesariamente tiene que permanecer, y la prueba que permanece es que cada restitución de un nieto nos alegra como si fuese un Ah, integrante de nuestra familia. Pero cuidado, también hay muchos, y no solamente jóvenes, sino personas a lo mejor de mi generación que lo vivieron y que pues, esa es cosa del pasado. No, no, pero es un pasado que está influyendo. totalmente. Necesitamos enfrentarnos con nuestro pasado, pero no anclarnos en el pasado. Es lo mismo que quienes vivimos la época de los gobiernos progresistas en Latinoamérica y que tuvimos y vivimos una serie de incorporaciones de derechos. Pero insisto, los jóvenes, a mí me preocupan mucho las juventudes, los jóvenes que no vivieron esa década de progresismo. ¿Cómo transmitirles para que no sea algo pintoresco, anecdótico? Porque además esas juventudes tienen nuevas necesidades. Y una de las necesidades es esto que vos planteabas, cómo superar esas asimetrías. Vivimos en un continente donde las desigualdades son abismales. Ujú. Entonces, tener en cuenta eso también desde los espacios político-partidarios, de dar una respuesta a eso. No basta señalar, bueno, quiero caras nuevas, porque vemos que Ah, ahora con la presentación de lista aparecen caras nuevas,
pero vos decís, y te Para formaste. O sea, reproducir no lo peor de deja la de sociedad. exactamente, no basta una cara nueva, sino cuál es la propuesta, cuál es la trayectoria. Y esto tampoco significa hacer realidad la ficción aquella maravillosa del cuento de Bioy, la guerra del cerdo y tirar a los viejos por la ventana. No estoy hablando de eso, que nos tiren a los viejos, sino quienes hemos vivido seguramente podemos tener algunas experiencias y también la necesidad de transmitir con humildad esto, no buscar ser la figura, la estrella, que esto también es muy común y en particular en los ámbitos académicos, ¿no? La tendencia a ser el figuretti, la figuretti, yo figuro acá, y tampoco es eso. Entonces, hace poco lo hablaba con un amigo y decía, me estoy dando cuenta, no por ser algo genial, que quien está en una tarea de conducción, si predomina la cantidad de fotos que sube, más que de los proyectos, de las actividades, de las propuestas, bueno, señal que esa persona le interesa figurar nada más, pero no le interesa un proyecto. Se está bien aparecer las fotos, difundir, mirá, yo me junto, estoy al lado de tal, al lado de cual, está bien, no estoy criticando eso, pero digo que junto a Pero hay eso una... haya un proyecto. Ujú. Y me parece que esto es el tiempo lo que nos está demandando eso y quizá como hago mía las palabras de García Linera, estemos en este tiempo liminar donde hay algo que puede estar comenzando. Vamos lentos, sin lugar a dudas. Las elecciones de Bolivia el fin de semana Muestran. fueron muy importantes en el sentido de decir, ¿qué pasa cuando predominan los intereses de un grupo y por peleas internas gana otro que vuelve atrás todo lo que se había avanzado? Entonces, en ese sentido, yo creo que esta es una etapa histórica de mucha reflexión, eh, de humildad y de buscar colectivamente propuestas. Es un tiempo de las nuevas derechas donde, como vos señalabas, busca el sálvese quien pueda y salvate solo, es tu responsabilidad. Y como sociedad, la historia ha demostrado que lo que ha permitido que lleguemos hasta el día de hoy son esos proyectos colectivos. Individualmente no llegamos a nada. Tal cual. No Tal solo cual. porque era aquello que señalaba el Eternauta, que nos gratificó a muchos verlo en imágenes después de leer el texto, pero esto que nadie se salva solo, es real. Nos Totalmente. necesitamos, Totalmente. pero cada uno aportando aquello que su bagaje cultural, su bagaje de experiencias le permita. Creo que este es un momento, insisto, de mucha reflexión, de solidaridad, de generosidad hacia el otro. Mm. Y me parece que va a depender de nosotros, de nosotras, al Sí. menos de los que, como en mi caso, sigo creyendo que no nos han vencido, podemos aportar algo. Te llevo ahora una pregunta de tipo particular, pero para que extendamos la cuestión a nivel general. Y volvemos a Villa Mercedes, porque con este tipo de medidas, y el punto de partida era la ordenanza esta que condenaba a los trapitos, los quitamos de la calle, pero el problema de la pobreza persiste y como consecuencia se van a potenciar índices de inseguridad o de seguridad, como desde donde se aborde. Entonces la pregunta es en lo puntual, ¿es un negocio para los estados municipales adoptar este tipo de decisiones? Y la amplío por todo lo que vos estuviste hablando hasta recién. ¿Por dónde debieran ir, a tu criterio, alguna política de Estado? Que en esto, por ser vos universitaria, creo que las universidades tienen un rol más que importante para la definición, no solo del problema, sino también de las soluciones, ¿no? Sí, ojalá las universidades, y yo como universitaria digo,
valoremos estas posibilidades que tenemos. ¿En qué beneficia al municipio? Y desconozco, quizá no es por eludir la pregunta, sino quizá lo que preocupa es lo estético, saco de la vista aquello que perturbaba a otros. Em, Hace pocos meses, cuando fueron las elecciones en Santa Fe, em, quien obtuvo la mayor cantidad de votos fue Juan Monteverde. Mm. Es un joven comunicólogo que estudió en la Universidad de Rosario y a quien yo no conozco personalmente, pero lo vengo siguiendo hace tiempo. Y Monteverde y su grupo hace años que vienen trabajando con este movimiento Ciudad Futura. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos trabajan estimulando las cooperativas y el grupo en el que él está ha desarrollado muchas cooperativas en Rosario. Entonces, si esta es una alternativa en la cual las personas sientan que son valoradas como tales y no son dejadas de lado como algo que no importa, algo desechable. Eh, yo soy una defensora de las cooperativas. No he Ah. estado en cooperativas inserta, pero valoro muchísimo ese trabajo. No, yo Quizá sí, porque y creo que es un sistema de vida más que una forma de producción o de trabajo, ¿no? Es una forma de vida. Lo que pasa es que está tan combatida que la mayor parte de las personas no sabe, porque realmente no sabe cómo trabajar cooperativamente. Acá se está impulsando desde el gobierno de la provincia la formación de cooperativas, pero no se hace un seguimiento desde lo principal, que es la interrelación de las personas que están trabajando, que están insertas en eso. ¿Y qué ocurre? Se dan situaciones de conflictividad que a veces no tienen retorno. Y sobre eso, no solo el papeleo de la cooperativa hay que trabajar, sino que hay que trabajar en ese acompañamiento necesario, porque evidentemente no estamos formados para eso, si nos llevan, nos inculcan permanentemente de ir uno en contra de otro y por el individualismo. me parece que en el tema del cooperativismo, acá en Villa Mercedes lo hemos podido visualizar y conocer, quizás porque yo he estado muy cerca de quienes han trabajado en eso, que es la cooperativa 20 de junio. Claro. Eh, bueno, la cooperativa, sobre todo son mujeres las integrantes, ¿no? Pasaron momentos muy críticos Ujú. y en este momento no quiere decir que se hayan transformado en una mega cooperativa, pero a mí me satisface muchísimo ver cómo van progresando. Me da mucha alegría en el puesto de venta que colocaron en el campus, porque yo veía con el afecto que trataban a los estudiantes, las compañeras que trabajan en la cooperativa, los chicos que iban a merendar allí, les preparaban el café a un precio más módico, pero los atendían con afecto. Y en ese sentido fueron integrantes de la universidad quienes colaboraron con el proceso desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista, como vos señalás, enseñar, compartir conocimientos acerca de todo lo que implica el proceso de la comercialización. No quiere decir que no haya dificultades y que todavía tengan algunas cosas que mejorar, sin lugar a dudas, pero me parece que ese fue un ejemplo muy claro en nuestra sociedad, donde se unió la preocupación de las trabajadoras, la necesidad de mantener su espacio de trabajo y la universidad, algunos de los docentes, de los investigadores de la universidad que colaboraron con ellas. Entonces esto también, en lugar de denigrar a la juventud, es decir, bueno, dejaron de estar los trapitos. Y es como decir, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Dónde están esos jóvenes? ¿A qué se dedican esos jóvenes? Y seguramente la delincuencia puede aparecer, mal que nos pese, Ujú. aparecer como soldaditos de la droga, por ejemplo.
Entonces, quizá una política podría ser implementar cooperativas destinadas a jóvenes, que no significa, bueno, ustedes organícense y hagan algo, sino brindar asesoramientos. Claro. En nuestra ciudad hay sedes de dos universidades públicas que sin duda alguna cuentan con investigadores e investigadoras que pueden aportar esas herramientas propias del conocimiento, pero que si se ensambla esas herramientas del conocimiento con lo que aportan aquellos que no han podido tenerlas, sin lugar a duda estamos brindando la posibilidad de hacer seres humanos mejores, que no se sientan un descarte. Y en ese sentido creo que las universidades públicas en particular tenemos una gran responsabilidad. Hace tiempo lo vengo diciendo y bueno, como yo no estoy en la gestión, no tengo incidencia en eso, no me interesa la gestión. Digo, las universidades tienen que replantearse cuál es la finalidad de las universidades. No es solamente decir, bueno, este año tenemos 50, 100, 200 egresados o 500 ingresantes, sino en ese transcurso de la carrera, ¿qué es lo que se les está ofreciendo? Tienen que actualizarse los programas de estudio. La realidad social es diferente. No se puede continuar reproduciendo lo que decía hace un rato, aquella definición que yo le leí en un libro hace, no sé, 5 años por lo menos. No, necesitamos estimular un pensamiento crítico, un ciudadano responsable, comprometido, para que sea atractivo acceder a la universidad. A mí me duele cuando, en el caso de nuestro proyecto de investigación que nos dedicamos a juventudes, el año pasado hicimos a fin de año una de las encuestas que hacemos desde nuestro proyecto y le decíamos, una de las preguntas, ¿cómo te ves de acá a 5 años? La mayoría decía, recibido. Es decir, bueno, pero preocupado por lo social, ¿no te interesa? Entonces, eso también es responsabilidad de las universidades, de los medios de comunicación. ¿En cuántos medios se invita a investigadoras e investigadores para que hablen de algún tema? Y no quiere decir que quienes somos investigadoras e investigadores en la universidad tenemos la certeza de todo, pero No, algunas no, cositas hemos ido aprendiendo. pero mayor cantidad de Entonces, en lugar, elementos, tenés una cajita de herramientas para poder proporcionarle a la sociedad. exacto. Sí. Pero vos ves en los programas de televisión para hablar de, por ejemplo, el tema del fentanilo. Y pronto, con todo respeto, puede ser buena persona, una vedette que opine si está bien o está mal lo que hizo Landmark. O sea, yo te respeto, podrás ser muy buena persona, pero ¿conoces cuál es la tarea que hace Landmark? Sí, no. Esa desacreditación al conocimiento. Y eso es preocupante. Y eso también depende de quienes estamos en los ámbitos académicos. No en vano, el streaming del CONICET, que a mí me fascinó como a muchos, e insisto, yo de biología marina no sé absolutamente nada, pero ver todos los bichitos, eso nos tuvo 24 horas atentos. Y decir, pero qué maravilla esto. Sí, fue Entonces una. también, por fuera de la superficie del mar, estamos estos sujetos que andamos peleándonos. Mm. ¿Qué tal si apelamos al conocimiento como una herramienta de construcción, de pensamiento crítico, de respeto, de trabajo colectivo? Y me parece que en ese sentido, las organizaciones instituidas, hablando en términos de análisis institucional, tenemos la responsabilidad. Las universidades como espacio de construcción, de reflexión, de pensamiento crítico, pero también organizaciones como el municipio. Decir, está bien, ¿qué hacemos
con esos trapitos que molestaban, que afeaban la ciudad para algunos. ¿Dónde están? Están implementar cooperativas. Sí, Eh, pero lo que pasa es que a la hora de hacer la ordenanza se consultó solamente a la policía, que es el órgano represivo, y se claro, consultaron a los vecinos que se sentían perjudicados, y después a nadie más. Ahora, en lo que vos estás diciendo de esta conformación y de este tipo de soluciones, pero bien, desde el Estado Nacional, a través de su máxima figura, que es el presidente de la nación, se la pasa insultando, estigmatizando exacto. a los más vulnerables, a los enfermos, a los discapacitados, a los ancianos, a los niños. Vemos lo que pasó con el chico este autista, lo que ha hecho. Cotidiano. Aplica Ujú, seudónimos diversos con características sexoenfermizas a quienes ujú, detesta. Entonces, todas estas actitudes yo creo que también operan como espejo en estos casos de criminalización de la pobreza, porque se sin criminaliza a los más duda. vulnerables de la sociedad. Sí, y todos y todas en algún momento nos transformamos en vulnerables. Quienes ya tenemos varios años, también somos Claro. de la categoría de los viejos que ya no interesa. Los niños, que tampoco interesa. En el caso de Ian, voy a decir, ¿cómo puede ser que un presidente de una manera tan histérica se enfrente con un chico de 12 años? Que en ningún momento fue agresivo con nadie. O sea, es maravilloso lo que hace Ian Moche. O sea, en lugar de reforzar eso, estimular que ese mismo comportamiento lo realicen muchos más, se lo ataca. Y por otro lado, esto que hablábamos de cooperativas y demás, cuidado con que también desde los gobiernos y del gobierno provincial, a mí me preocupa mucho, se estimula y se desarrolla esto del emprendedurismo. Guarda, que también estamos apelando a lo individual. Salvate vos, hacé tu, no sé, tus artesanías y lo vendes. Es mucho más sencillo. Te doy este espacio, este stand y hacete cargo. Pero también allí estamos reforzando que la sociedad siga siendo cruel y el salvate vos mismo, sé tu propio jefe. Entonces, se deja de lado la necesidad de construir colectivamente, sino estimular la formación. Se han disminuido los costos de los ingresos de las becas Progresar, por ejemplo, que era un elemento de mucha importancia para los estudiantes. Eh, entonces, ¿cómo van a estudiar? Digamos, desde los sectores de gobierno se está desacreditando y desfinanciando cada vez más eso. Será tiempo que los ciudadanos, todos, tomemos mayor conciencia y digamos, en el ámbito, en el espacio donde estoy, voy a tratar de aportar algo más. En mi caso es el ámbito académico y yo Claro. trato de aportar eso eh, promoviendo que los jóvenes investigadores continúen trabajando. O sea, no es algo que lo llevo porque yo soy la más importante. No, no soy la más importante, sos una circunstancia en la vida, Tal cual. pero cuesta bastante, Sergio. Tal cual. Y bueno, lo que pasa es que creo que está dicho explícitamente que vienen por una batalla cultural y a Sí, reformar claro. las relaciones humanas, por mencionarlas de alguna manera, dentro de lo que es el país. La peruanización, con todo el respeto a los Ujú. hermanos peruanos, ¿no? Pero la peruanización está a la vuelta de la esquina. Graciela, se Sí, nos fue claro. el tiempo, te agradezco Bueno, muchísimo. no, Eh, al contrario, te agradezco sobre, y te pido disculpas por extenderme. no, sobre esto último, da como para ese cambio cultural, da para hacer una otra nota extensa como la que hemos hecho recién, pero me pareció excelente el aporte que has realizado desde esta parte de la academia, pero atada a la realidad. Así que muchísimas gracias por tejer esta escena de la vida cotidiana. Muchísimas gracias a vos, Sergio, y éxitos en esta propuesta tuya que es muy necesaria el escucharnos, el darnos tiempo para conversar. Así que seguimos en eso. Muchísimas gracias y un gran abrazo.